Un disco gira a una velocidad de 37 revoluciones por minuto. Si una mariquita está sentada a 9 centímetros del centro del registro, encuentra la respuesta exacta para cada una de las siguientes situaciones. Queremos determinar la velocidad angular, la velocidad o velocidad lineal y luego la distancia recorrida después de 19 segundos mirando el diagrama de abajo porque la mariquita está a 9 centímetros de el centro del registro de la mariquita se ubicaría aquí, en el borde de un círculo con un radio de 9 centímetros. La velocidad angular es igual a omega, que es igual a zeta dividido por t en nuestro caso, porque el disco gira a una velocidad de 37 en revoluciones por minuto y cada revolución es igual a 2 pi radianes de la velocidad angular. Omega es igual a 3,7 veces 2 pi. De nuevo 2 pi porque cada revolución es igual a 2 pi radianes, dividido por el tiempo, y como tenemos una velocidad de 37 revoluciones por minuto, el tiempo es de 1 minuto, sin embargo, queremos la velocidad angular en radianes por segundo y por lo tanto, en lugar de dividir por 1 minuto dividimos por 60 segundos, simplificando antes de multiplicar. 2 y 60 comparten un factor común de 2, hay 1, 2 y 2 y 32 está en 60. La velocidad angular exacta es 37 pi dividido por 30 radianes por segundo. Esta es la respuesta que pide la pregunta, pero también obtengamos nuestra aproximación decimal 37 pi dividida por 30. Es de aproximadamente 3,87. Indicar la velocidad angular. Es de aproximadamente 3,87 radianes por segundo. Para el número 2 se nos pide que determinemos la velocidad o velocidad lineal de la mariquita en centímetros por segundo. La velocidad lineal v es igual a r multiplicado por zeta dividido por t. Sin embargo, debido a que la velocidad angular es igual a zeta dividida por t, también podemos expresar la velocidad lineal como el radio multiplicado por la velocidad angular, por lo que en nuestro caso la velocidad lineal v de nuevo es igual al radio de 9 centímetros multiplicado por la velocidad angular de 37 pi dividido por 30 radianes por segundo simplificando de nuevo antes de multiplicar. 9 y 30 comparten un factor común de 3, hay 3 en 9 y 10 3 y 30. La velocidad lineal exacta es igual a 3 veces 37 pi dividido entre 10 centímetros por segundo y 3 veces 37 pi es igual a 111 pi, lo que nos da una velocidad exacta de 111 pi dividido por 10 centímetros por segundo. De nuevo, obtengamos también una aproximación decimal. La velocidad lineal aproximada o la velocidad es 34,87 centímetros por segundo. Para la parte 100, después de 19 segundos, ¿cuánto ha recorrido la mariquita en centímetros? La distancia de recuperación es igual a la tasa por el tiempo, lo que significa la distancia recorrida después de 19 segundos es igual a la velocidad de la velocidad lineal a 111 pi dividida por 10 centímetros por segundo por el tiempo de 19 segundos. Aquí nada simplifica. La distancia es igual a 111 pi por 19 dividido por 10, que es igual a 2109 pi dividido por 10 centímetros, y de nuevo vamos a obtener también una aproximación decimal. La distancia aproximada es 662,56 centímetros. Así que creo que es útil obtener las aproximaciones decimales. Recuerda que la pregunta pide las respuestas exactas, que son las respuestas en términos de pi. Espero que esto te haya resultado útil.